El Señor les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Bienvenidos todos a la casa de Dios en esta mañana. Una mañana donde le echamos de menos a muchísimas personas, pero no me pongo bravo hoy. Yo sé que estamos en Spring Break y que hay un long weekend y que muchos están aprovechando, ¿verdad?, esta oportunidad para dar una salidita. Mañana todavía los niños no tienen clase, así que yo creo que todo el mundo está aprovechando hasta el final. Así que donde quiera que estén nuestros hermanos, que la bendición del Señor también llegue a ellos. Y es válido en algún momento, ¿verdad?, tener estos tiempos para la familia y para poder descansar un poco. Y los que estamos del lado de acá y los que estamos aquí en esta mañana, pues igualmente nos gozamos en la presencia de Dios. Y voy a tener los anuncios para la iglesia, ¿verdad? Los anuncios tendremos una semana regular. Significa que el martes se reúne el ministerio de DEN, ¿verdad?, de jóvenes adultos, a las 7:30. El miércoles estamos acá de regreso con nuestro estudio bíblico. Continuamos todavía en el libro de Deuteronomio. Ya estamos avanzando, estamos como a la mitad, ¿verdad? Este jueves pues corresponde el ministerio de mujeres, primer jueves del mes, y ya se nos fue marzo, Ya viene abril por ahí, ya vamos para el cuarto mes del año. Y le corresponde el ministerio a las mujeres. El día viernes estamos con los hermanos allá en Los Robles, ¿verdad?, a las 4 de la tarde. Y luego estamos con el ministerio de jóvenes acá a las 7:30. 8 de la noche también el ministerio de padres que oran por sus hijos, que nos reunimos siempre allí en la carpa para tener ese tiempo de intercesión. Y el día domingo, por supuesto, nuestros servicios regulares, servicio de adoración en español a las 10 de la mañana, servicio de adoración en inglés a las 12 del mediodía. Y siempre recuerde las respectivas clases de escuela dominical, desde niños hasta adultos, ¿verdad? Aproveche todas las oportunidades que la iglesia ofrece para alcanzar y para discipular. Fuera de eso, dos anuncios ahora especial. Tienen que ver con hoy mismo, ¿verdad? Domingo. Yo había anunciado que hoy a las 5 de la tarde íbamos a tener clases para nuevos miembros, pero algunas personas me han pedido que si lo podíamos posponer para la próxima semana, precisamente por el Spring Break. Hay algunas personas que están fuera, así que por ese motivo, y escúchenlo, ¿verdad?, se va a cancelar la clase de nuevos miembros hoy y la vamos a pasar para el próximo domingo, igualmente a las 5. Así que tendremos, perdón, Ñaño, que no te di el anuncio a tiempo para poderlo cambiar, pero va a ser el próximo domingo. Hoy ensaya el coro y quiero darle una oportunidad a Orlando para que nos diga algo referente al coro. Coge el micrófono para acá para que el que esté oyendo también en las redes, no sé, 1, 2... Si pueden abrir este micrófono aquí, por favor. Ya. Vamos para allá. Hoy va a enseñar el coro a las 5:30. A las 5:30 los hermanos del coro que quieran cantar. Hoy va a ser el ensayo a las 5:30. La semana pasada ensayamos. Todos aquellos que quieran cantar, unirse al coro, y sería a las 5:30. Pero a las 4:30 yo voy a convocar a ciertas personas que después, cuando estemos allá afuera, los voy a llamar aparte y les voy a decir que son personas que necesito que participen, porque va a haber una parte de esta cantata que va a ser hablada y necesitamos personas que hagan ese papel. No se preocupe, que usted no tiene que aprenderse nada de memoria, porque eso va a estar grabado. Todo va a ser grabado. Simplemente voy a necesitar a esas personas que hablen. Yo las voy a llamar. Y más adelante, cuando estemos más cerca, a lo mejor hago un ensayo general con todos aquellos que se quieran unir a participar en las escenas. Ok, ya, bueno, por ahí. Bien, y hablando de eso, precisamente quiero dejar bien claro los anuncios para la Semana Santa, ¿verdad? La Semana Santa comienza el día 13 de abril. Comenzamos con Domingo de Ramos, así que ese día tendremos un programa especial. Los niños van a participar ese día. Luego, el miércoles de esa semana, el estudio bíblico no va a ser en Deuteronomio, sino que va a ser acerca de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar teniendo un estudio bíblico sobre todo este tema. Luego tendremos un servicio especial el día viernes, viernes de crucifixión, como algunos le conocen, y el domingo pues tendremos un solo servicio. No habrá servicio de inglés y español, sino que estaremos todos unidos.
y tendremos este programa especial que se llama ¿Quién le llamará Rey de Reyes? Es una cantata actuada al mismo tiempo. Así que espero que usted esté orando, espero que pueda asistir y también espero que usted pueda estar invitando a otras personas para que puedan ser bendecidos en este tiempo. Bueno, vamos entonces a pasar a la palabra del Señor en esta mañana y hoy he preparado un tema que le he titulado La Iglesia Viva y Eficaz. Y yo quiero que usted piense en estas dos cosas, porque esto es un llamamiento de Dios en la Escritura a la iglesia. La iglesia está llamada a ser viva, a ser dinámica, pero la iglesia también está llamada a ser eficaz. La iglesia no solamente existe por existir. La iglesia no solamente existe para que tú tengas este lugar o este momento cada domingo y digas, ay, qué bien me sentí, qué bien la pasé. No, la iglesia de Jesucristo, ¿verdad?, tiene propósitos marcados y muy definidos. Así que quiero volver allí a nuestra lectura devocional, que nos habla de lo que algunos llaman la iglesia primitiva, ¿verdad?, o las iglesias del primer siglo. Y esta es la primera iglesia, que fue la iglesia en Jerusalén. Y nos habla de un momento muy particular. En algunas ocasiones yo he hablado acerca de este texto y le he hecho una preguntita que yo siempre digo que es una pregunta trampa para las personas, ¿verdad? Porque cuando leemos el texto dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas eran desatendidas en las distribuciones diarias. Y yo siempre hago esa pregunta, ¿cuál es el problema que nos cuenta Lucas? Y generalmente las personas responden dos cosas. Número uno, que las viudas eran desatendidas, las viudas griegas. Número dos, me dicen que había murmuración de los griegos contra los hebreos. Y las dos cosas son respuestas equivocadas, ¿verdad? Porque estas dos cosas no son el problema, sino que son la consecuencia del problema, porque el verdadero problema era el crecimiento de la iglesia. Y así es como comienza este texto, ¿verdad? Cómo creciera el número de los discípulos. O sea, cuando la gente aumenta, aumentan las situaciones en la iglesia. Y la consecuencia en aquel momento era que, por alguna razón, las viudas griegas estaban siendo desatendidas y eso generó una murmuración. Pero el problema no es ni la murmuración ni la desatención, sino que el verdadero problema era el crecimiento de la iglesia. Y alguno dirá, bueno, pero eso no es un problema, ¿eh? Bueno, no todos los problemas son malos. Hay benditos problemas. Y que la iglesia crezca, eso es un bendito problema, ¿verdad? Ahora, yo lo que quiero en esta mañana es que nosotros miremos, ¿verdad?, en esta oportunidad el enfoque y la capacidad que tenía la iglesia de resolver situaciones. Porque la iglesia tiene que tener la capacidad y el enfoque para resolver todo tipo de situaciones. Probablemente nosotros no vamos a tener una situación de viudas que son desatendidas. Probablemente nosotros no vamos a tener una situación de murmuración. Pero tendremos sin duda otras situaciones porque todas las iglesias que crecen enfrentan situaciones. ¿Y cómo podemos enfrentarlo, verdad? Así que yo no quisiera ni tan siquiera mencionar esto como un problema, sino como una situación. Alguien dijo en una ocasión, cuando tengo una situación, el día que tenga una situación y yo no pueda hacer nada, ese día sí tengo un problema. Piénselo. En la vida lo que tenemos son situaciones, nosotros le llamamos problemas. Pero el día que usted no puede hacer algo con una situación, entonces ese día usted sí tiene un problema. Pero mientras pueda hacer algo, solo será una situación que requiere una acción. Y tenemos que pensar cómo la iglesia acciona, ¿verdad?, sobre todas las situaciones. Y a mí me interesa muchísimo ver cómo el liderazgo apostólico de esta iglesia, porque ¿quiénes eran los líderes en la iglesia en Jerusalén? Eran los apóstoles del Señor Jesús, los 12 apóstoles que estaban allí, ¿verdad?, incluyendo a Matías, que había sido elegido como sucesor de Judas.
Y me interesa ver cómo ellos solucionaron este asunto y creo que tenemos que aprender mucho de ellos. Volvemos a esta situación. ¿Cuál era la situación? La iglesia está creciendo y por consecuencia hay algunas personas que se están quedando desatendidas en las distribuciones diarias porque evidentemente había un atender de estas viudas y específicamente las que se estaban quedando un poquito desatendidas eran las viudas griegas y de alguna manera sabemos que entre gentiles y hebreos siempre había su cosita, ¿verdad? Y esto genera una murmuración. Y después vamos a ver el alcance de esa murmuración, ¿verdad? La murmuración es terrible. Alguien dijo que murmuración es descontento a voz baja. O sea, a veces la gente no se queja abiertamente, pero comienzan a murmurar. Oye, ¿tú supiste lo que pasó? ¿Te enteraste? Fulanito. Eso es murmuración. Y eso es muy, pero que muy dañino. Pero teníamos estas situaciones allí. Yo me pregunto, ¿cómo reaccionaría ante estas situaciones una iglesia en nuestros tiempos? Una de nuestras iglesias, ¿cómo reaccionaría? Y yo me encanta imaginar cosas a veces. Y yo imagino que se pararía alguien y diría, hermano, tenemos que crear una comisión que estudie este problema con las viudas griegas. Es más, necesitamos una lista con el nombre de todas estas viudas y por favor que nos traigan la copia de los taxes a ver si es verdad que son personas necesitadas o no son personas necesitadas, porque a lo mejor lo que quieren es aprovecharse de todo lo que la iglesia está distribuyendo, ¿verdad? Pero además de eso, necesitamos que el equipo pastoral y el equipo de liderazgo se reúna para analizar este problemita de la murmuración. Y tendríamos que ver quiénes son los hermanos que están envueltos en este problema de murmuración. Y tendremos que, el liderazgo de la iglesia, ¿verdad?, tendrá que decidir si estos hermanos llevan una disciplina o no llevan una disciplina. Pero además debemos crear otra comisión que nombre hermanos para que se pueda estructurar mejor este ministerio, ¿verdad?, de distribución de alimentos. Y por favor, todo esto lo tenemos que llevar a una junta administrativa y tenemos que aprobarlo con todos los votos. Yo me imagino que pudiera ser algo así en nuestros tiempos, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaríamos a una situación? Pero yo quiero que ustedes miren en la palabra cómo reacciona el liderazgo apostólico. Aquellos 12 apóstoles del Señor. Y vamos a ver lo que dice el versículo 2, porque el versículo 1 nos presenta la situación. Pero el versículo 2 dice, entonces los 12, y estamos hablando de ese liderazgo apostólico, convocaron a la multitud de los discípulos. Y alguno diría, bueno, pero eso es una junta administrativa, ¿no? Porque si convocaron a los discípulos, eso es una junta administrativa. Y yo diría, bueno, quizás sí, pero créanme que la dinámica es completamente diferente, ¿verdad? Porque los apóstoles no convocaron a la multitud de los discípulos para debatir la situación. Ellos convocaron la multitud de los discípulos para orientarlos a una solución. Y eso es muy diferente. A veces a nosotros nos encanta debatir todo, en vez de orientar a la gente a una solución práctica del asunto. Y eso es el kit de lo que yo quiero tratar con ustedes en esta mañana. Cuando la iglesia pierde esa efectividad y ese poder de encontrar soluciones prácticas y sencillas a problemas cotidianos, sin tener que pasar por tantas cosas, ¿verdad? Yo siempre hago la historia de una iglesia que leí, que se dividió. La iglesia se dividió porque iba a cambiar la alfombra, la carpeta del piso. Y se le ocurrió llevar a junta de negocio aquel asunto y discutir hasta el color de la carpeta. Y fue tanto el problema que la iglesia se dividió por algo que era una
tontería. Cambiar la carpeta. Y a veces usted tiene que coger y cambiar sencillamente la carpeta porque esta está vieja, hay que cambiarla, hay que sustituirla y punto. Y va a llegar alguien el domingo próximo a decir, uy, qué color tan feo le pusieron. Y habrá otro que va a decir, ay, mira, cambiaron la carpeta. Pero aquel que pensó que el color era feo, incluso el segundo domingo ya se le olvidó el problema del color. Y no hay que andar a veces con tanto y tanto y tanto, ¿verdad? A mí me impresiona la manera sencilla en que los apóstoles solucionaron algo. Porque miren, todo esto tiene el potencial de crear un enorme problema en la iglesia. El problema de la murmuración. Vamos a escarbar a ver quiénes son los hermanos que están envueltos. Miren, ellos ni se preocuparon por quiénes eran los que habían murmurado. Solamente quitaron aquello que generaba la murmuración. Y no estuvieron cayéndoles atrás. ¿Quién habló? ¿Y qué dijo? ¿Y por qué dijo? Y hay que llamar al hermano. Y hay que disciplinar. Y hay que hacer. Porque al final eso termina generando más problemas para la iglesia. Estos hombres tenían inspiración de Dios en las decisiones que tomaban, ¿verdad? Miren, yo no sé exactamente la naturaleza de la murmuración que había de los hebreos contra los griegos, pero déjenme decirle algo, el texto me deja saber que de alguna manera estaban hablando incluso de los apóstoles. Estaban hablando de los apóstoles. Porque el hecho de que cuando ellos llaman o convocan a la multitud de los discípulos, lo primero que le dicen es, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Tiene que ser que estaban hablando ¿de quién? De ellos. Tiene que ser que de alguna manera alguien había dicho por ahí, esto nada más se la pasan, mira, con el trajecito detrás del púlpito. Y no son capaces de cargar una cajita de comida o una bolsita de comida. Algo así habrá sucedido. Porque el texto nos deja saber que tenía que ver con ellos también aquella murmuración. Al punto que lo primero que ellos dicen es, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y tristemente, a lo largo de la historia, hemos creado esta cultura en la iglesia. La cultura de que si los ministros de Dios no se envuelven en todas las cosas, no son buenos ministros. No son buenos ministros, ¿verdad? Si hay una distribución de alimentos, ¿quién es el primero que tiene que estar cargando cajas? El pastor. Se supone, ¿verdad? Que tiene que estar ahí. Si hay que pintar el edificio, ¿quién es el primero que tiene que coger la brocha y el rolo? Pues que lo coja el pastor, que para eso es el pastor de la iglesia, ¿verdad? Y si hay que arreglar los bancos, ¿quién es el primero que tiene que coger el martillo y el serrucho? Pues el pastor, porque para eso es el pastor. Y si hay que arreglar el jardín, ¿quién es el primero que tiene que coger la pala y la tierra y las cosas? Pues el pastor, porque tiene que estar ahí. Y así hemos creado una cultura en nuestras iglesias. Una cultura de pastores sofocados en cualquier cantidad de trabajos secundarios. Para que entonces la gente considere, el pastor es bueno. Y usted dirá, usted se está defendiendo porque usted es el pastor. No, ni piense en mí. Esto aplica para todas las iglesias y para todos, ¿verdad? Pero si eso es triste, triste es que hay pastores que sucumben a estas exigencias de la iglesia, que se dejan presionar por las iglesias por tal de que nadie murmure, por tal de que nadie vaya a decir, el pastor es un vago, ¿verdad? El pastor no estaba presente en este ministerio cuando se reunió. No vino el pastor, no vino la esposa del pastor, no vinieron los hijos del pastor, ¿verdad? No participó en la actividad. Y en ese afán de complacer a veces a todo el mundo y de tener una imagen de ser el hombre orquesta, porque a veces es tratar de tener la imagen de que soy el hombre orquesta, abandonan su principal responsabilidad. Y la palabra dice que es la principal responsabilidad de un pastor. El ministerio de la palabra de Dios. No quiere decir
que el pastor un día no puede cargar una caja de comida, no quiere decir que el pastor un día no puede ayudar a pintar, no quiere decir que el pastor no puede hacer otras cosas o que el pastor un día no participe de otros ministerios y de otras cosas. Lo malo es cuando sofocamos a nuestros pastores en otras cosas y se abandona el ministerio de la palabra de Dios. Y esa tentación está aquí en esta situación que se crea en la iglesia en Jerusalén. Hay toda una murmuración. Y la murmuración es de los griegos contra los hebreos, pero pasa por los apóstoles del Señor. Al punto que ellos dicen, no es justo, ¿verdad? No es justo. Y lo segundo que ellos dicen es, si vamos al versículo 3, busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. A quienes encarguemos este trabajo. Y con esto vamos a resolver el problemita de la desatención de las viudas, ¿verdad? Ahora, cuando los apóstoles dicen no es justo, esa palabra justo viene de una palabra griega, la palabra arestos, y traduce como apropiado. Lo que los apóstoles están diciendo es, no es apropiado que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesa. No es que ellos no están dispuestos, no es que ellos no son humildes, pero ellos lo que saben es que su ministerio y su enfoque tiene que estar en la palabra de Dios. Porque ¿qué es más importante en la iglesia? ¿Repartirle comida a la gente o predicar el evangelio de Jesucristo? A veces confundimos las prioridades y a veces no nos estamos dando cuenta y el diablo es muy, pero que muy astuto en todas estas cosas, ¿verdad? Es triste cuando los pastores ceden a esta presión, una presión que se les impone a hacer lo que no es apropiado y quitan el enfoque de lo que debe de ser su mayor prioridad. Yo les digo una cosa, yo no soy el mejor de los pastores ni nada, solo soy uno más, pero les digo algo con toda sinceridad y Dios me escucha. Cuando yo tengo mi sermón del domingo listo, yo siento una tranquilidad tan grande que digo, ahora puede llegar cualquier cosa en la semana y yo puedo sacar tiempo y yo puedo, pero hasta que yo no tengo mi sermón para el domingo, hasta que yo no tengo todo lo que... Es una ansiedad que me consume, de verdad, se los digo. Y preparar el estudio de miércoles. ¿Por qué? Porque ese es mi llamado. Ese es mi principal ministerio en este lugar, en esta iglesia. Y puedo hacer de todo un poco, ¿eh? Puedo hacer de todo un poco. Pero lo que no puedo nunca es equivocar cuál es mi prioridad y cuál es mi llamado, ¿verdad? No lo puedo equivocar. Saben, a Satanás no le preocupa un pastor atareado, no le preocupa un pastor sofocado en 1000 ministerios diferentes. A Satanás le preocupa cuando hay hombres que entienden su llamado, cuando hay hombres que se enfocan en su llamado, cuando hay hombres que le dan prioridad y seriedad a su llamado y al ministerio que Dios le ha dado, sea cual sea. Eso es lo que le preocupa a Satanás. La iglesia en Jerusalén, bajo el liderazgo apostólico, encontró una solución muy simple a aquella situación. Fue muy simple, ¿verdad? Los que tienen el ministerio de la palabra, que continúen en el ministerio de la palabra. Y por favor, busquemos a otras personas que se encarguen de esto otro. Asunto resuelto. Se acaba el problema de la mala distribución y se acaba el problema de la murmuración. Así de simple. Y la iglesia tuvo la capacidad de encontrar solución. No tuvo que empezar con otras cosas. Pero yo creo que la iglesia, al paso del tiempo, ha ido perdiendo esa capacidad de encontrar soluciones simples a situaciones cotidianas. La iglesia lo ha ido perdiendo. La iglesia, al paso de los años, ha mostrado una tendencia a la complejidad y a la estructuración. Siglos
de estructuración, siglos de complejidad. Y eso ha venido a convertirse a veces en un freno y viene a matar la efectividad y la capacidad de reacción de la iglesia para llevar adelante su misión, ¿verdad? Se ha perdido el verdadero enfoque y Satanás no le teme a una iglesia estructurada. Satanás no le teme a una iglesia que tiene 40 comisiones. Satanás no le teme a una iglesia que para cambiar un bombillo hay que reunir a 4 comisiones y tomar un voto. El diablo no le tiene miedo a una iglesia como esa, porque una iglesia como esa no amenaza su reino. No amenaza su reino. Quiero leer con ustedes las palabras del Señor a la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 1. Miren qué interesante. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de qué, de que vives y estás muerto. ¡Wow! ¡Qué palabra esa!, ¿verdad? Tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Y yo creo que aquí hay un contraste que es brutal, ¿verdad? Brutal. Si nosotros vamos a parafrasear este texto, el Señor está diciéndole: ¿tú te crees que eres algo que estás acabando con el mundo? Y en realidad estás más muerto que otra cosa. Y si seguimos leyendo, el Señor incluso le dice: y afirma lo poquito que te queda. Afirma lo poquito que te queda porque está para morir, ¿verdad? Pero yo quisiera que ustedes vieran que la iglesia de Sardis, a diferencia de otras iglesias en el mensaje a las 7 iglesias de Asia, no está sufriendo por una persecución como la iglesia de Esmirna. No era una iglesia que tenía persecución. Tampoco es una iglesia que padecía de falsas enseñanzas como la iglesia de Pérgamo o la iglesia de Tiatira. ¿Qué era lo que estaba pasando en Sardis? Pues Sardis se había convertido, ¿verdad?, en una iglesia como aquella luz que se ponía debajo de un almud y no servía para nada, ¿verdad? Había perdido su efectividad. Se volvieron como la sal que pierde su sabor. Probablemente Sardis era una iglesia muy tranquila, no se generaban muchas situaciones, y eso es algo que a Satanás no le preocupa. Satanás no le preocupa una iglesia así, ¿verdad? Porque es inofensiva contra su reino. Ustedes se creen que están, pero creen que están vivos, ¿verdad? Pero en realidad están muertos. Y yo conozco muchas iglesias así en la actualidad. Iglesias muy estructuradas, aparentemente todo está muy bien diseñado, tienen cualquier cantidad de ministerios, tienen un calendario enorme, repleto de actividades para cumplir todo el año, y lo hacen todo como está diseñado, y como se cumple, pues estamos muy bien. Estamos muy bien, hemos cumplido con nuestro calendario, todos los ministerios hicieron todo lo que tenían que hacer. Pero esas iglesias el Señor a veces les dice: ¿te crees que estás viva? Pero en realidad estás muertas. Existen muchas maneras en las que una iglesia puede perder, mis hermanos, su enfoque y puede perder su efectividad, aun cuando mantienen una apariencia de estar muy bien. Eso es lo que pasaba en la iglesia en Sardis. Saben, hace muchos años escuché a un anciano pastor allá en la Obra de los Pinos. Muchos años atrás, ¿verdad? Y él dijo que él conocía 3 lamentables condiciones de las iglesias. Y él dijo: existen las iglesias coliseo. ¿Saben lo que es el coliseo? El coliseo romano. ¿Qué era el coliseo romano? Diversión. Un show, ¿verdad? Era un show. Y tristemente tenemos iglesias cuyos servicios hoy en día se han convertido en un gran show para entretener a un público que se cree que es espiritual. Y esto es duro decirlo, pero es una verdad.
tenemos montones de gente que se congregan hoy domingo para ver un buen show. Y se creen que son una congregación espiritual. Incluso muchos van a recibir hoy una charla motivacional para sus vidas. Para que seas próspero, para que seas esto, para que seas aquello, ¿verdad? Muchos van a disfrutar de esta charla motivacional y lo van a recibir como si fuera la palabra de Dios, cuando en realidad no es la palabra de Dios. Es un suplemento lo que le están dando, ¿verdad? De la palabra de Dios. Van a haber grandes y excelentes presentaciones musicales, van a haber cosas teatrales, fastuosos coros que alcanzan renombre, prestigiosas academias, colegios, todo muy, pero que muy arreglado y muy bien diseñado para que cuando usted asista al show diga, ¡wow! Esto estaba tremendo, me encantó. Pero Dios dice, tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Y es verdad. Tenemos esas congregaciones que se han vuelto un coliseo. Que, por ejemplo, y no te vayas a poner bravo conmigo, Orlandito, no tiene nada que ver con el coro de aquí, pero yo conozco iglesias cuyo coro es famosísimo. El coro de la iglesia es más famoso que Jesús. ¿Quién no ha oído hablar del coro? Y no quiero mencionar nombre. De tal congregación. No, y en Navidad y en Semana Santa tenemos que ir a tal iglesia porque ellos montan una clase obra teatral. El show. Y nosotros nos creemos, con eso a veces estamos predicando el evangelio y que estamos... Y al final usted va y 99.9% de las personas que asisten son los cristianos. Y cristianos de otras iglesias que vamos allá porque allá hacen tremendo show. Y queremos ir a ver el show. Ojo, ¿verdad? Dijo ese anciano pastor que también existen las iglesias museo. Las iglesias coliseo, dijo, existen también las iglesias museos. ¿Y cuáles son las iglesias museos? Las que dicen, nosotros somos historia, ¿verdad? Nosotros somos historia. Son aquellas que viven de las memorias y de las glorias pasadas y de las tradiciones que han guardado por años. Y los que asisten a estas congregaciones son guiados más a admirar una tradición y una historia que a verdaderamente tener un encuentro espiritual con el Señor. Esas glorias pasadas siguen siendo las cosas admiradas y las cosas que sostienen el espíritu de esas congregaciones. Somos historia. ¿Es una iglesia museo? Es una iglesia museo. Y dijo también aquel anciano pastor que existen las iglesias mausoleos. Iglesia coliseo, iglesia museo y iglesia mausoleo. Y dijo, son mausoleos porque están llenas de gente muerta. La iglesia está llamada a ser viva, a ser dinámica. La iglesia tiene que estar lista a la demanda del evangelio en su generación. Las iglesias mausoleos están plagadas de gente que todo lo que buscan es tener una cosita espiritual en su vida. No una relación dinámica con Cristo, ¿verdad? Está llena de gente que lo que tienen es una religión y lo que desean es una relación ritual con Dios. Se cuenta que en una ocasión un pastor, un domingo en la mañana, le dijo a su congregación, esta noche todos deben de asistir porque esta noche vamos a celebrar el funeral de la iglesia, porque la iglesia ha muerto. Y todo el mundo se quedó como que, ¿qué fue lo que quiso decir el pastor con eso de que la iglesia ha muerto? Y dice que como todo el mundo estaba tan curioso y todos los feligreses estaban tan intrigados, ni uno solo faltó al servicio de por la noche. Y cuando todos entraron, se quedaron estupefactos, porque cuando entraron, vieron que el pastor había puesto un ataúd
alante de la plataforma de la iglesia. Y el pastor empezó a mirar las caras de asombro de todo el mundo y le dijo a la gente que estaba muy curiosa, le dijo, ahora cada uno de ustedes puede pasar uno a uno, hagan una fila, pueden pasar, pasen frente al ataúd y despídanse de la iglesia porque la iglesia ha muerto. Y todo el mundo empezó a preguntarse, ¿y qué hay dentro del ataúd? Hicieron la fila y los que estaban más atrás en la fila veían que los primeros pasaban, miraban y salían con la cabeza agacha y todo el mundo dice, ¿qué habrá? ¿Qué habrá dentro del ataúd? Y poco a poco, cuando le iba llegando el turno a cada cual, descubrieron que el pastor lo único que había puesto dentro del ataúd era un espejo. Y cada uno de ellos cuando llegaba y miraba, lo que veía era su propio rostro, ¿verdad? Su propio rostro, y se marchaban avergonzados. Hermanos, cuando tu vida y tu relación con Dios están muertas, tú estás contribuyendo a la muerte de tu iglesia. Porque ¿quiénes somos la iglesia? La iglesia somos todos nosotros, ¿verdad? Somos todos nosotros. La iglesia de Cristo está establecida para adorar a Dios. Está comisionada para predicar el evangelio de Jesucristo y está capacitada para instruir a los creyentes. Esa es la misión de la iglesia. Adorar a Dios, predicar el evangelio y discipular a los creyentes. Todo lo demás yo no quiero decir que no tiene valor. Si pudiéramos ayudar a las viudas a distribuir comida, si podemos hacer esto, si podemos hacer aquello, todo me parece genial, muy bueno, pero nada de eso será mayor que a lo que Dios nos ha llamado. Adorarle a Él, predicar el evangelio y discipular a los creyentes. Y yo sé lo que me van a decir. Sí, pero es que cuando distribuimos comida se le predica a la gente y se le pone el tratadito en la caja de comida. Óigame, ¿ustedes saben cuántas cajas de comida repartimos nosotros aquí en el COVID? Camiones en ese estacionamiento. ¿Hay alguien aquí que esté aquí por ese esfuerzo? ¿Habrá alguien en esta congregación esta mañana que esté aquí por eso? Jesús le dijo a la gente, ustedes vinieron atrás de mí porque les di pan. Y ahí mismo le dijo, trabajen, no por el pan que perece, sino por el pan que a vida eterna permanece. Y a veces esas cosas nos dan la reputación de que, estamos acabando con el mundo, pero no hay una respuesta, no hay una eficacia en esas cosas muchas veces, y tristemente sofocamos al liderazgo, sofocamos a los pastores detrás de todas esas cosas y se abandona la palabra de Dios. Se abandona la palabra de Dios. Cada rato a mí me viene alguien con una idea para hacer algún ministerio. Y esto es algo, y ahora no vaya a dejar de venir, si Dios pone algo en su corazón, ustedes pueden venir a hablar conmigo, sin problema de ningún tipo. Pero muchas veces alguien me ha dicho, no, porque qué bueno sería que tuviéramos, y yo le digo, ¿y quién lo va a hacer? Porque si vienes a darme la idea pensando que lo voy a hacer yo, lo siento, yo tengo mi plato lleno, y no me cabe más, y no voy a sacar nada de lo que tengo porque es prioridad para hacer cualquier otra cosa. ¿Quieren hacer algo? Me parece fantástico, pero ¿quién lo va a hacer? Porque nunca habrá ministerio si no hay ministros, si no hay quien lo haga. Pero dar ideas, ¿cuántas ideas buenas pudiéramos tener de cosas que pudiéramos hacer como iglesia? ¡Montones! Si yo hablo en una asamblea aquí ahora para decir, a ver hermanos, ¿qué se les ocurre a ustedes de cosas que pudiéramos hacer? No, nos vamos a las 6 de la tarde aquí hablando y debatiendo. Porque hay muchas cosas que tienen apariencia de piedad, dice la Biblia. Pero ojo, que Satanás es muy astuto usando esas piedades para diluir la eficacia del evangelio y la eficacia de la iglesia. Y les digo algo, yo vivo enamorado, se lo decía esta mañana a Orlandito, yo vivo enamorado de mi iglesia acá en Sweetwater.
Nosotros no somos una iglesia perfecta. Tenemos que mejorar en muchísimas cosas, ¿verdad? Pero vivo contento y agradecido a Dios. Vivo contento y agradecido de Dios por la iglesia que somos. Porque yo creo que nosotros hemos entendido que nuestra misión principal es predicar el Evangelio, es adorar a Dios y es enseñar a las personas. Y como pastor, mi hermano, yo en esta mañana lo que quiero es desafiar tu vida a que tú busques todavía más plenitud con Cristo, a que tú aprendas más de la palabra de Dios, a que tú compartas el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Porque esa es la centralidad y ese es el llamamiento. Y que todo lo que nosotros hagamos tenga ese fin. Nunca quiero pastorear una iglesia que hace cosas por hacer, por llenar un calendario, por cumplir una agenda. Tenemos que cumplir el llamamiento de Dios, que es la gran comisión. Eso es la centralidad de todo lo que hacemos y todo lo demás será secundario. Y usted es bienvenido a participar, usted es bienvenido a servir con sus dones, con sus talentos en el área que Dios le haya dado a usted. Y yo veo a muchísimos, ¿verdad? Ahora vamos a terminar, en un instante voy a terminar. Y usted se va a ir a tomar el cafecito como siempre y el pancito con mantequilla. Y miren qué bueno que hay hermanos que hemos podido encargar de todos estos ministerios, ¿verdad? Porque de eso se trata la iglesia. Todos servimos, todos nos necesitamos, todos contribuimos a la edificación de la iglesia. Pero que jamás se nos olvide que la centralidad de todo es el Evangelio, ¿verdad? Seamos una iglesia viva y seamos una iglesia eficaz para el Señor Jesucristo. Yo no quiero tener nombre de vivo y que el Señor me diga, pero estás muerto, ¿verdad? Mucho ajetreo, muchos programas, muchos ministerios, pero lo principal a veces se ha quedado atrás. Seamos una iglesia viva para Cristo Jesús. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y te damos gracias por poder entender a la luz de ella cuál es la misión de la iglesia. Existimos, Señor, para adorar en primer lugar tu gran nombre y hemos sido comisionados por ti para predicar un evangelio de salvación, para llevar tu palabra, para que cada persona sea confrontado por tu palabra con su pecado, para que venga arrepentimiento a sus vidas de obras muertas, para que la gracia de Dios en Cristo Jesús se manifieste, porque el Señor vino a este mundo para pagar el precio de nuestros pecados en la cruz. Y ese es el mensaje. Cristo ha muerto en nuestro lugar, ha resucitado, y todo aquel que le reconoce como Señor y Salvador entra en esa gracia y entra en ese reposo que tú has provisto en Él, Señor. Tú has establecido tu iglesia para que pueda discipular y enseñar tu palabra. Y Señor, sí, nos amamos y nos servimos los unos a los otros. Y podemos aún servir a nuestra comunidad. Pero a veces, Señor, hemos perdido el enfoque. Señor, perdónanos cuando como iglesia a veces ponemos tantas trabas, tantas estructuras, tantas comisiones, tantas cosas, Señor. Ayúdanos a mirar en tu palabra cómo aquellos apóstoles encontraban soluciones sencillas, manteniendo el enfoque y la centralidad del Evangelio. Perdónanos, Señor, cuando sofocamos a nuestros líderes. Perdónanos, Señor, cuando como iglesia estamos viviendo a veces una esquizofrenia de ministerios y de programas. Perdónanos cuando hemos, Señor, impuesto cargas tremendas sobre pastores, impidiéndoles incluso que ellos lleven adelante su principal ministerio, que es la predicación del Evangelio. Danos claridad siempre como iglesia, danos centralidad,
Danos enfoque, Señor, para mantenernos y darnos siempre capacidad de poder solucionar todas las situaciones que lleguen, Señor, que vengan por una dirección tuya, que podamos encontrar soluciones simples y que de lo simple no hagamos nada complejo, porque eso se vuelve contra la efectividad de la iglesia. Queremos ser, Señor, una iglesia viva y eficaz para ti. Queremos, Señor, que tú te puedas, Señor, sentir complacido con el trabajo y con el ministerio de nuestra iglesia, porque solo queremos responder a tu demanda, Señor, a tu comisión. Solo queremos adorar tu nombre. Bendícenos, Señor, y nos ponemos en tus manos para que seas tú a través de todos nosotros, que nuestra congregación cumpla su misión y el propósito para el cual tú la has establecido en este lugar. Y oro todas estas cosas, Señor, en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Pues podemos saludarnos ahora y compartir ese cafecito, ese pan con mantequilla, ¿verdad? Y recuerden, tenemos clase de escuela dominical ahora.